El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la Palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez, pastor invitado, nos comparte un tema el cual ha titulado A Dios lo que es de Dios. Quédese con nosotros. En muchas de nuestras casas hay una regla, quizás no escrita, casi como que en la mesa o en el comedor no se habla ni de religión ni de política. Casi pues con una buena intención a veces creemos de que la paz es la ausencia de conflictos. Entonces estos tipos de temas religiosos, políticos crean como cierto tipo de conflictos. Pero vamos por buen camino al no hablar de política y religión. Hay un predicador muy famoso, se llama Charles Spurgeon, y él tiene una frase, dice: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas predicando. Spurgeon no pretende que creamos unos conflictos al hablar de política, pero sí nos habla de que debemos tener un involucramiento en cuanto a los temas de política, es decir, cómo relacionamos nuestra fe y la vida social o nuestra vida. Marcos capítulo 12 nos habla de un relato de Jesús. Capítulo 12 nos habla cómo Jesús es rodeado por unos grupos. Hay unos fariseos que ellos están un poquito en contra de los poderes imperiales de Roma, pero también están los herodianos, simpatizantes de todo el sistema político de la época, y también por ahí rondan algunos otros grupos políticos, los esenios, los celotes, un poco más revolucionarios, y a Jesús le hacen una pregunta. Dice Marcos: ¿está permitido pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Casi como una pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo responde Jesús? ¿Será que les dice sí? ¿Será que les dice no? Vamos a aprender por lo menos 3 cosas que Jesús rechaza con estas preguntas cuando hablamos de política como creyentes. Mira la trampa en que ponen a Jesús. Si Jesús dice sí, hay que pagar impuestos, entonces decepcionaría a todos esos seguidores que creen que el Mesías viene a revolucionarlo todo y a librarlos de todo librarlos de toda la opresión política. Pero si él dice que no hay que pagar impuestos, entonces los herodianos le caerían encima y ya sería un insurrecto y lo matarían. Ya ha pasado antes, le ha pasado antes a Jesús. Pero ¿qué es lo que nos enseña Jesús con este dilema de si pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Lo primero que aprendemos es de que Jesús rechaza la simplicidad política. Es decir, cuando le preguntan, ¿pagamos impuestos sí o no? Jesús dice sí y no, y no, y sí. ¿Por qué? Jesús ha sido muy contundente con temas de si seguimos al reino, si hay que obedecer los mandamientos. Jesús dice, sí hay que obedecer los mandamientos. Hay que seguir al Padre, sí hay que seguir al Padre. Pero cuando hablamos de política, Jesús dice sí y no, no y sí. ¿Por qué? Porque ningún partido político de la época de Jesús reúne todos los valores del reino. Ninguno reúne todos los valores del reino. Es decir, desde principios del cristianismo, la iglesia se ha caracterizado por la defensa de los pobres, por la justicia social, por dar comida al hambriento. Y quizás tú pensarás de que el cristianismo es liberal y de izquierda, pero también el cristianismo en su era del primer siglo es muy fuerte, está en contra de todo abuso sexual, de toda liberalidad sexual, está en contra del aborto cuando los romanos dejaban las niñas abandonadas porque eran mujeres. Y tú dirás, ok, entonces el cristianismo
es de conservador y estos mandamientos y todo esto. Y después aparece el cristianismo reconciliando, cosa que no vamos a ver en ningún partido político hablando de la reconciliación y amando a los enemigos o los opositores. Pero aquí vemos a Jesús diciendo los valores del reino no los tiene ningún partido político ni ninguna ideología política del mundo puede reunir todos los valores del reino. Así que Jesús no es tan simple en temas de política. Deseando tener riquezas. Cuenta la historia que en un pueblo vivía un hombre que era muy pobre. No tenía ni siquiera un lugar donde vivir, una casa, una habitación. Y este hombre vivía debajo de un puente. Allí armó su cambuche y allí él vivía y dormía. Siempre, todos los días, salía a pedir limosna a la gente que pasaba por la parte superior del puente y la gente que iba hacia el mercado. La gente le daba porque veía su necesidad, su ropa toda deshilachada, su calzado roto. Era demasiada la pobreza de este hombre y él siempre anhelaba en su corazón tener riquezas. Y la gente le daba y cada día le daban y él cogía el dinero y lo guardaba porque cerca al puente vivía una familia que le daba la comida, el desayuno y el almuerzo. Entonces, él no gastaba en nada, tampoco compraba nada, ni ropa, ni zapatos, sino que todo lo acumulaba. Pasado el tiempo, se dio cuenta que había hecho una pequeña fortuna con todo aquello que le daban. Y el hombre, de lo que acumuló y acumuló, pudo alcanzar esa fortuna. Mientras él pedía y todo, en las noches dormía muy tranquilo, pero cuando se dio cuenta que había acumulado la fortuna, se le quitó el sueño. Ya no dormía, porque él siempre pensaba y tenía la fortuna debajo de su cabeza y decía, si me duermo, me la pueden quitar, puede venir algún ladrón y me la puede robar. Y luego se decepcionó, dijo, qué miserable mi vida. Toda la vida queriendo hacer riquezas y ahora que tengo una pequeña fortuna, me ha robado hasta el sueño. Muchas veces sucede, las personas trabajan y cambian su salud por dinero. Laboran y ahorran y guardan, y no estoy diciendo que sea malo el ahorro, pero guardar en exceso ya sin poder gastar en sus necesidades personales, y esto se vuelve codicia y avaricia. Y lo que menos quiere Dios es que pongamos nuestra mirada en las riquezas o nuestra confianza, sino que confiemos plenamente en Él. Eclesiastés es un libro escrito por el sabio Salomón, y en el capítulo 5, en el versículo 10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo. Y necesitamos entender que Dios no es que aborrezca las riquezas, no. Lo que Dios quiere es que no pongamos ni nuestra confianza ni nuestro corazón en ellas. Reflexionemos. Lo segundo que Jesús hace es rechazar toda complacencia política. Si ustedes miran la respuesta de Jesús, le dice, después que le dicen, Jesús, ¿pagamos impuestos sí o no? Jesús dice, tráigame una moneda. ¿De quién es la moneda? ¿Qué ven en la cara de la moneda? Y entonces algunos dicen, el César. Y sí, algunos historiadores nos hablan de que esas monedas, esos denarios, decía unas inscripciones, decía, Tiberio César, hijo del dios Augusto. Dice algo como Pontifex Maximus o sumo sacerdote. En otras palabras, el César no solamente quería ejercer un poder político, sino que se pretendía ser Dios. El César es Dios. Jesús le dice, muy bien, al César lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? Pues le corresponde la adoración, le corresponde nuestra alabanza, le corresponde nuestras lealtades máximas, cosa que al César no le corresponde. Y en esto Jesús es casi curioso porque nos está diciendo,
denle al Estado lo que le corresponde, pero jamás le des tu lealtad máxima o tu adoración, en este caso, o tu idolatría, diríamos, tu adoración máxima. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo tercero que Jesús hace es rechaza la primacía política. Mira que allí hay varios grupos. Están los esenios se retiraron al desierto porque creían que la forma de solucionar toda la sociedad era retirándose de la sociedad. Algo así como unos apáticos o personas de que no van a participar en política, diríamos así. Pero por otro lado están los celotes, un poquito más revolucionarios, se les llaman las guerrillas de la época. Estos creían que con las armas y con la revolución habíamos de cambiar la vida social. ¿Qué dice Jesús? Cuando Jesús pide una moneda, mire el contraste. El César, hijo de Dios, tiene muchas monedas, tiene mucho dinero. Y Jesús, que es Dios, que es el Rey de Reyes, no tiene ni un denario, no tiene monedas, la tiene que pedir. Dice, ¿quién tiene una moneda? Porque yo no tengo. O sea que este Jesús Rey parece ser un rey que no necesita riqueza, que no necesita poderes para ser rey. Y aquí nos habla algo interesante, y es de que Jesús no vino a hacer una transformación política, Jesús vino a traer una transformación del corazón. Y eso nos habla mucho. Por lo menos vemos de que la mayoría de política o de poderes políticos en este mundo busca varias cosas: el éxito, el poder, el reconocimiento y la comodidad. Y esas 4 cosas nos motivan a nosotros a buscar oportunidades, buscamos poder, buscamos reconocimiento, buscamos comodidad, buscamos todas estas cosas. Y muchas veces esto nos mueve más que nuestra lealtad a Dios. Vemos a Jesús, que Jesús es el rey, es el gobernante que renuncia a su poder, que renuncia a todo reconocimiento, que renuncia a toda comodidad. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros como sus hijos seamos reconocidos, tengamos poder, tengamos comodidad, tengamos todo este reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos ha dado una libertad. ¿Cuál libertad? De que ya nosotros como creyentes, como sus hijos, no buscamos ni el poder, no buscamos el éxito, no buscamos la comodidad, no buscamos el reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo ha alcanzado todo para nosotros. Ahora bien, de pronto, si tú eres una persona que le gusta la política y participa activamente en la política, o quieres representar al pueblo en la política, quieres ser un gran representante en la Cámara, el Senado, en la presidencia, y sueñas con eso, eso te haría bien, de saber de que Jesús ya nos dio todo poder, todo éxito, toda comodidad y todo reconocimiento cuando murió en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no hay necesidad de buscar este poder, este éxito, esta comodidad y reconocimiento en la política. Y esto te libera a ti y nosotros que tenemos que elegir a nuestros próximos líderes. Ya no nos motiva el éxito, ya no estamos buscando la comodidad, ya no estamos buscando el reconocimiento, porque eso ya lo tenemos en Jesús. Y aquellos que están motivados a participar en la política activamente, pues si ya son exitosos, si ya tienen todo en Jesús, entonces ya no se dejarán manipular por todo este poder, por todos estos entramados del mal que quieren acabar con nuestras vidas y con la de la sociedad. Con el tema que nos comparte el pastor Jonathan, nos está hablando acerca del propósito de lo que Jesús habló de la política. No es tanto, como dijo cuando pidió la moneda, ¿qué ven allí? Y le dijeron al César por un lado, y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no pongan su corazón en los gobernantes, no los vuelvan ídolos. No vuelvan ídolo un partido, sino más bien oren por ellos. Y a Dios tengámoslo en primer lugar, que Él sea la preeminencia de nuestra vida, porque confiando en Él podemos siempre elegir mejor. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones.
Más que un canal, somos tu historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién cuenta nuestra historia? En un mundo lleno de canales lejanos, existe uno que habla como tú, que vive donde tú vives y que siente el mismo orgullo por esta tierra comunera. En Paso TV, somos la imagen de lo nuestro. ¿Por qué somos diferentes? Aquí no eres un número de contrato, eres un asociado. Cada aporte se queda en casa para que nuestra señal llegue más lejos y con mejor calidad. Este 2026, sigamos construyendo comunidad. Sintoniza el Canal 6 y redescubre por qué lo nuestro tiene más valor. Paso TV, nuestra televisión, nuestra gente, nuestra imagen. Continuando con nuestro programa Reflexiones, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Una amistad valiosa. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces decimos yo tengo amigos? ¿O cuántas personas dicen la verdad ninguno es mi amigo? Son solamente personas que vienen y van. Y muchas veces lo dicen porque han sufrido decepciones con las amistades, han sido traicionados o los han timado por un préstamo y no han vuelto a aparecer más, o muchas veces porque los han puesto como codeudores en una deuda y no pagan y al amigo le tocó responder por la deuda y queda esa decepción en el corazón de esa persona que se ve prácticamente manipulada y se ve lastimada porque brindó su amistad sincera y la otra persona le pagó muy mal, puede ser hombre o mujer, pero sinceramente debemos entender que un amigo es aquel que puede ayudarnos aún en el momento más crítico, aquel que nunca va a juzgar nuestra vida y aquel que nunca nos va a condenar, pero sí nos dará un buen consejo. O aquel es el amigo que en medio de la enfermedad nos puede ayudar para que podamos ser atendidos médicamente o también poder orar por nosotros para que podamos ser sanados. Hay una historia en la palabra de Dios que nos lleva a entender de esa verdadera amistad, que nos lleva a entender cuándo una amistad es realmente valiosa. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice la palabra: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice la palabra que Jesús llegó a Capernaum. Parece ser que él tenía un lugar de habitación en Capernaum. Y cuando él llega dice que estaba en la casa. Y allí, cuando la gente supo, empezaron a llegar, porque a muchos les agradaba escucharlo hablar y ver aún los milagros que él hacía. Y cuando supieron, 4 muchachos, amigos de un enfermo, dice que fueron a él llevando el paralítico. En el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 hombres cargando un paralítico. Una persona que no se podía mover por sí sola, pero que tenía amigos de verdad, que tenía una verdadera amistad con aquellos 4 hombres que lo llevaron allá hacia donde Jesús estaba. Vinieron cargándolo, no se sabe de dónde ni desde dónde, pero vinieron a Jesús porque escucharon también que Jesús estaba en aquella casa y que ellos creían en su corazón y tenían fe que si lo ponían delante de Jesús, Jesús podía sanar a su amigo, podía restaurar a aquel hombre que no podía caminar, aquel hombre que aún no se podía ni mover.
porque dice que estaba en un lecho, lo llevaban entre 4, un hombre que no tenía la capacidad motriz, de pronto era cuadraplégico, no nos dice la palabra, pero dice que era un paralítico, una persona que estaba paralizada en su cuerpo y que no podía desplazarse, pero tenía 4 amigos que podían mostrar su amistad llevándolo a donde aquel hombre, donde aquel maestro, que muchos habían dicho que había hecho milagros y que aún aquellos 4 hombres podían en un momento determinado haber visto hacer los milagros a Jesús. En el versículo 4 y 5 de Marcos capítulo 2 dice la palabra: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquellos hombres buscaron la forma de llevar aquel paralítico delante de Jesús. Y recordemos lo que nos empezó diciendo el capítulo 2, dice que la casa se habían juntado muchos de manera que no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Y aquellos hombres vieron que no podían entrar por la puerta, y ¿qué hicieron? Tomaron una decisión, una determinación: vamos a quitar una parte del techo y lo vamos a bajar por allí. Aquellos 4 hombres sintieron la necesidad y sintieron también el deseo de ayudar a su amigo paralítico. Y dice que ellos entonces hicieron una abertura en el techo y bajaron por el techo al que yacía paralítico. El Congreso de los Ratones. Félix María Samaniego, un escritor español de finales del siglo XVIII, escribe muchas fábulas, pero una de ellas es esta del Congreso de los Ratones. Dice que un buen día decidieron ponerle fin a un problema porque los gatos hacían desastres con toda esta ciudad de ratones, y entre los ratones estaban escogiendo la forma de liderar un proyecto para librarse de las garras de la corrupción de estos gatos. Entonces un líder ratón dijo: yo ya tengo la estrategia y el plan para acabar con esta corrupción de los gatos que quieren devorarnos. Y la estrategia era: pongámosle un cascabel al gato. Así sabremos que cuando escuchemos el cascabel del gato, entonces sabemos de que ahí viene y podemos ponernos a salvo. Inmediatamente todo el pueblo ratón se levantó con banderas diciendo: este es el dirigente, esa es la estrategia política, y todos estaban muy contentos por esta gran idea de ponerle el cascabel al gato, hasta que un líder viejo, ya un viejo ratón, se levanta y dice: ¡silencio! ¡Silencio! Los veo muy animados, pero ¿quién de ustedes se va a animar a ponerle el cascabel al gato? De momento hubo un momento de silencio, las caras tristes, porque ninguno se atrevía a ir a ponerle el cascabel al gato. Inmediatamente todos cogieron su lugar y volvieron a sus casas los ratones tristes y sin esperanza. La fábula del escritor nos lleva a que es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. La pregunta con toda esta reflexión es: ¿qué hacemos al respecto? ¿Sí? Aquella persona que se lanza a la política, lo estamos lanzando a que le ponga el cascabel al gato. Es un riesgo, es algo que pone en peligro su vida, la de los demás. No es fácil ponerle este cascabel al gato. De eso estamos tratando cuando hablamos de política. Son muchas las ideas, son muchas las propuestas, pero ¿y quién se atreve a hacerlas? Cuando hablamos de ir en contra de la corrupción, que es ponerle el cascabel al gato, ¿quién se atreve a ir en contra de esto? ¿Sí? Por eso los cristianos, yo creo que estamos llamados a orar. Dice Pablo a Timoteo, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y creo que esto nos lleva, por lo menos, a hacer 3 tipos de oraciones, o hay 3 razones por las cuales debemos orar. Una es porque esta tarea de hacer política es peligrosa en nuestro país, es desafiante, y debemos orar por nuestros gobernantes, en el sentido de que ellos tengan la valentía de ponerle el cascabel al gato y que Dios los guarde en su ejercicio. Lo otro
es de que nosotros debemos orar porque Dios nos pide por nuestra nación, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades. Queremos vivir en paz y allí va dirigida nuestra oración por nuestros gobernantes y por nuestros líderes. Y lo tercero es que oramos por nuestros gobernantes políticos porque esto es lo que agrada a Dios. Y esto nos pone en sintonía en lo que a Dios le agrada, a lo que a Dios le gusta, y en algún momento, muy pronto, Dios va a gobernar con todo su poder y nosotros estamos esperando ese reino. Aquellos hombres, amigos del paralítico, estaban manifestando esa verdadera amistad, ese dolor que sentían de ver a su amigo en esa condición. Ayer hablaba con alguien y me decía, la verdad, uno no tiene amigos. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque estuve enfermo, estuve hospitalizado al borde de la muerte por una peritonitis que me dio y llamé a varios de mis amigos para decirles que me colaboraran porque no podía trabajar, porque no podía con esa cirugía que me hicieron moverme, pero ninguno de ellos me respondió positivamente. Pero cuando estaba sano, cuando no tenía nada en mi cuerpo, me los encontraba y era para irnos a tomar, para irnos de farra. ¿Y qué sucede? Muchas veces esa es la gente que dice que son amigos, que porque toman juntos, que porque parrandean juntos, pero la verdad es que la amistad se muestra en esta situación, cuando alguien está enfermo y podemos ayudarlo de una o de otra manera y colaborarle. Y miremos lo que dice la palabra ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 6 al 9. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Vemos acá una reacción de Jesús, pero también una reacción de los fariseos y de los escribas que estaban allí sentados. Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vino para perdonar los pecados, Jesús vino para reconciliarnos con Dios, pero también para traer sanidad a los cuerpos, a los enfermos. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y vino y le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Tal vez era la pauta para que aquel hombre pudiera ser sano. Primero que todo, perdonar esos pecados que tal vez lo tenían atado a ese lecho de enfermo, a esa circunstancia y a esa situación. Y Jesús le dice esto, pero los fariseos que estaban allí, los escribas, empezaron a juzgar a Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué perdona pecados este? Y Jesús les dice, ¿por qué piensan de esa manera? ¿O es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Les hizo una pregunta a aquellos fariseos y escribas, porque ellos predicaban mucho la ley, pero no mostraban la gloria de Dios. Y Jesús vino para manifestar la gloria del Padre en medio de una sociedad necesitada, en medio de unas personas enfermas que necesitaban de aquel hombre, de aquel maestro, de aquel profeta, de aquel Hijo de Dios que vino a entregar su vida para traer salvación, perdón de pecados y una vida nueva. Y entonces en el Marcos capítulo 2 versículos 10 al 12 dice la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vemos allí cómo la fe de aquellos 4 hombres que llevaron a su amigo enfermo pudieron conseguir un milagro de parte del Señor Jesús. Por eso qué importante esa amistad, esos amigos que verdaderamente sufren con el dolor del otro, pero también se gozan
con el gozo de los demás. Me imagino, no está escrito, pero lo imagino, aquellos 4 hombres saltando, brincando y dándole gloria a Dios al ver a su amigo levantado de la parálisis, caminando, tomando su lecho y levantándose para dar testimonio de que Dios es real y es vivo. Por eso es necesario que al ser amigos podamos manifestar esa amistad con cariño, con respeto, pero también con decisión de hacer lo bueno. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Muchas veces una amistad es más valiosa que la propia sangre, que el propio hermano. Por eso mostremos la amistad, seamos amigos verdaderos para ayudar a aquellos que son nuestros amigos y necesitan de nosotros. Cuando la palabra nos habla de ser amigos, nos está hablando de aún despojar nuestro orgullo y quitar todo aquello que esté en nuestro corazón que nos impida ser verdaderos amigos. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.